Después de la prédica de recién, ¿cómo les va? Ahí va. Les voy a pedir a todas que se pongan de pie. Todas es todas. Yo les voy a explicar que tengo una muy buena visión. Y ahora les voy a pedir que se sienten. Y ahora que se vuelvan a parar. Y ahora que se sienten. ¿Alguna entendió por qué las hice? A ver, todas de pie. Veo algunas que no se están poniendo de pie. Las únicas que tienen la chance son los que tienen niños a UPA. El resto de pie. Obediencia. Les acaban de ministrar obediencia. Y ahora sentadas. ¿Alguna entendió por qué las hice parar 3 veces y no porque no expliqué nada? La cantidad de veces que nos pasa esto con el Espíritu Santo, que dice, anda para allá, vení para acá, volvé a ir. Y tendemos a no obedecerlo simplemente porque no entiendo o porque no me lo explica. A veces nos es más fácil obedecer a alguien de carne y hueso que obedecer al Espíritu Santo. Así que le vamos a ordenar a nuestra mente esta noche. Les prometo que me dijeron que soy la última. Ténganme cariño. Abrir no es fácil, cerrar tampoco. Pero te invito a que pongas una mano en tu cabeza y la otra en el corazón. Y decirle, Señor, háblame una vez más. Y decirle a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, escucha. Y te cuento que gracias a Dios no tiene que ver con quién esté hablando en la plataforma. Le damos gracias a Dios por la pastora. Yo prediqué en el 2018, fue que estuve, y justo estaba ella también. Nada, un regalo de parte de Dios escucharla un par de veces predicar. Y predicó una palabra de Dios. Pero no tiene que ver con quién es ella, tiene que ver que desde la mañana, ¿a qué hora arrancaron esta mañana? ¿A las 9? 9:30, desde las 9 que estaban acomodando todo, el Espíritu Santo ya estaba acá. Porque dice que donde hay 2 o 3 reunidas, ahí está. Así que con hambre, cansadas, ya diciendo, ¿y ahora quién más? El Espíritu Santo está. Y tiene una palabra nueva y fresca para darnos y no tiene que ver con quién esté predicando. Gracias a Dios, Él tiene la capacidad de hablar mucho más allá de lo que yo vaya a decir. Y le pido al Espíritu Santo que nos hable a todas. Les prometo que voy a ser cortita. Total comprometer. Pero que todas podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotras como una generación de mujeres que tiene algo que hacer hoy y como una generación de mujeres que tiene que escuchar algo en particular para la propia vida y para la casa, para el lugar donde trabajas, donde estudias, donde te mueves. ¿Listas para ir a la Biblia? ¿Listas para ir a la Biblia? Ahí está. Primera Crónicas 12. Vamos a arrancar en el versículo 23. Vamos a ver 3 o 4 pasajes y van a ver, con la pastora no hablamos nada, pero una de las 4 mujeres que ella usó como ejemplo es la misma mujer de la que voy a hablar yo, al final de la palabra. ¿Listas? ¿Tienen Primera Crónicas 12, 23? Dice, este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón. David está formando el ejército de Israel para salir a combatir. Y entonces este pasaje nos cuenta cuál es el aporte de varones de cada tribu
para ese ejército. Y entonces empieza a nombrar tribu por tribu. ¿Vamos juntas? De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. De los hijos del linaje de Aarón, 3.700. De los hijos de Benjamín, 3.000. Y sigue, ¿no? Y cuenta. Y resulta que en el versículo 32, Primera de Crónicas 12, 32, hay un pasaje maravilloso que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si tuviéramos que definir estas tres cualidades en una sola palabra, ¿cuál creen que sería? La que tenga una idea, grite. Tampoco. No es ninguna de las palabras que ya está en el versículo, Entendidos en los tiempos, que sabían lo que había que hacer y que cuando hablan la gente los sigue. Líder. Más o menos, liderazgo, estamos en la onda. Resulta que de todas las tribus el aporte eran miles, pero de la tribu de Isaacar solo 200 equiparaban los miles de las otras tribus. Y dice, en general, en casi todos los versículos, dice, miles preparados para la guerra, hombres fuertes. Pero ¿por qué es tan específico cuando habla de los 200 de la tribu de Isaacar? Porque no hay un ejército que funcione bien si no tiene líderes. Pero el pasaje no dice que eran líderes de iglesia, dice que eran líderes que conocían en los tiempos, que sabían lo que había que hacer y que cuando hablaban la gente los seguía. Vos y yo fuimos llamados a ser líderes. Y no estoy hablando solamente de ser líder en la iglesia. Les diría que ese es el liderazgo más fácil. Fuimos llamados a liderar el lugar en el que nos puso Dios. Recién nos hablaron de recibir compasión, de recibir discernimiento, sabiduría, estrategia. ¿De qué nos estaba hablando? De ser líderes. Le pedimos un montón de veces a gente que no tiene a Cristo en el corazón que lidere lo que tiene que liderar la iglesia. Y por supuesto que oramos por nuestras autoridades, obviamente, pero ¿quién va a cambiar nuestra ciudad? La iglesia. ¿Quién va a cambiar la ciudad si no es la iglesia? ¿Quién va a cambiar tu casa si no es por lo que vos hacés? Fuimos llamados a ser tribus de Isaacar, aunque no lo sintamos, aunque creemos que nos falta. Dice, mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer, dijo Jesús. Jesús nos dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer.
Tremendo. El problema es que nosotros no nos estamos creyendo ser la tribu de Isaacar. Porque a veces no entendemos los tiempos, porque no conocemos lo que está pasando. Y yo, cuando hablo de conocer los tiempos, hablo de leer la Biblia en mis tiempos personales y hablo de saber lo que está pasando en mi país. Hablo de saber lo que Dios me está diciendo a través de su palabra y conocer lo que está pasando en mi ciudad. Que sabemos lo que hay que hacer y es tomar el terreno que Dios nos dio. ¿Cuántas son de Brown? La mayoría. ¿Está todo bien en el lugar de que vivís? Pero miren si yo camino a la ciudad y hablo como habla el resto. Esta ciudad no cambia más. Mira lo que es esto, es un desastre. Está sucia. Y todo lo que sale de mi boca es palabras que no son las que Dios diría del lugar en el que yo estoy. Ahora, a veces lo que decimos y lo que la Biblia dice se contradice. Dice que lo que pise la planta de mi pie será mío. Y no está hablando de comprarte un terreno, aunque puede ser. Está hablando desde lo espiritual. Ahora, si yo camino mi ciudad, camino mi barrio, camino mi cuadra, camino mi casa y hablo como hablaría el resto, está difícil que yo la lidere. Está difícil que el resto crea que yo soy una hija de Dios si hablo como el resto. ¿Se acuerdan el pasaje de la negación de Pedro? Está en el patio y las mujeres lo acusan y le dicen, vos sos de Jesús. Y él les dice, no. Una vez, 2 veces. Sí, vos sos de Jesús. No, yo no soy. ¿Por qué le creen la tercera vez? Porque empieza a insultar y a hablar con malas palabras. Entonces, el resto lo mira y dice, si este habla así, entonces es verdad, no es de Cristo. Fuertísimo. Si yo hablo de mi casa, de mi familia, del lugar donde trabajo, del lugar donde vivo, como el resto, entonces nadie va a creer que yo soy de Cristo. Y entonces dejo de liderar, dejo de ser tribu de Isaacar, porque cuando el resto me escuche, no me va a seguir. O me va a seguir, pero para el lugar incorrecto. Ahora, esto quiere decir que vamos a ir de nube en nube, flotando y que levitamos y que vemos. Si levitas, pedí ayuda porque es otra cosa. No tiene que ver con Cristo. No, es que logramos mirar la realidad con los ojos de Cristo. Puedo celebrar en fe lo que todavía no es como si fuera. Y entonces lo traigo aunque todavía no lo tenga. Tenés una casa complicada. La realidad es que tenés una casa complicada, pero resulta que podés empezar a soltar palabras que declaren una casa nueva, aunque todavía no lo veas. ¿Sabés qué va a hacer el resto? Te va a seguir, porque nosotras tenemos la capacidad de establecer el ambiente en nuestras casas. A veces es bueno y a veces es de terror. Pero te levantaste de buen humor. ¿Cómo está la casa? De buen humor. Te levantaste complicada. ¿Cómo está la casa? Complicada. Y no tiene que ver con que si tu marido se levantó... Nosotras tenemos la capacidad de determinar ambientes. Nosotras tenemos la responsabilidad de pisarle la cabeza al diablo. Fuimos llamadas a eso.
pero hay que hacerse cargo. Porque fuimos llamadas a ser tribu de Issacar, que el resto nos escuche y nos siga. ¿Qué es lo mejor que te pueden preguntar? ¿Qué es eso que vos tenés? Y que le puedas decir, lo que yo tengo es Cristo. Pero si hablo como el resto, no conozco los tiempos y no tengo el discernimiento, entonces se me complica. Y hay un montón de ustedes que me contestarían, es que todo bien con tu palabra, está muy linda, pero no sabés lo que es mi historia. Pero es que no está diciendo que tiene que ver con la historia, está diciendo que tiene que ver con mi intención y mi estrategia y cuán intencional soy en vivir una vida como la que Dios quiere. Porque mirás a Issacar y dices que Issacar debe haber nacido en cuna de oro. No sé de dónde salió esa frase, pero es... Recién hablábamos con Debo y decíamos, la gente cree que la familia del pastor vive de nube en nube. Ay, Te invito a que vengas un mes a mi casa. Con un mes te alcanza y te sobra para entender que... Pero igual, eso no me justifica a no ser la líder que Dios me llamó a ser. Y no estoy hablando yo porque pastoreo, la líder que fui llamada a ser cuando voy al supermercado y ves al verdulero, la verdulera triste, y te haces la distraída con tal de no tener que decirle una palabra. No, tu responsabilidad, mi querida, como la mía, es preguntarle qué te está pasando, porque te noto triste. Y te puedo asegurar que en 2 minutos te va a contar su vida. Y vas a tener una oportunidad de llevar a Cristo a esa persona. Y no importa si se convierte, si hace la oración de fe, es hablar de una manera diferente y que el resto te siga. Y entonces volvemos a Issacar. Con esta creencia que tenemos, que el que le va bien es porque nació en cuna de oro y en todo le fue más fácil. Bueno, vayamos juntas a Génesis 49. Está Jacob, todos reconocemos que Jacob era un hombre de Dios, ¿no? Sí, reconocemos que Jacob era un hombre de Dios. ¿Están acá conmigo? Péguenme un grito. Ahí está. Entonces está Jacob y está por partir, sabe que se está por morir. Y junta a sus hijos y les dice, yo les quiero dar palabra. Y entonces empieza uno por uno. Vamos al versículo 14. Issacar, hijo de Jacob. Jacob, un hombre de Dios. Versículo 14. Acá lo tenemos en grande para que quede bien clarito. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, que vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Jacob, hombre de Dios. Ese día estaba complicado, Jacob. Si quieren, después lean todo el pasaje y está... Pero vamos a parafrasear Issacar, asno fuerte. ¿Qué le está diciendo? Burro. Que vio que el descanso era bueno, vago. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, esclavo.
Macanudo, Jacobo, un día maravilloso. Burro, vago y esclavo. Tremendo que tu papá, antes de morir, te diga que toda la vida vas a ser un burro, un vago y un esclavo. Y porque nada en la Biblia está escrito porque sí, esta palabra está para sacarnos las excusas que el ser líder tiene que ver con mi historia, o con las palabras que me soltaron, o con lo que me dijeron. Ser líder tiene que ver que cuando Cristo entra en mi vida, me hace una nueva criatura. Y entonces yo tengo la capacidad de ser todo lo que Dios dice que yo puedo hacer más allá de mi historia. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie todas las que alguna vez han recibido una palabra que no estaba buena. No necesariamente tiene que ser de tu papá o de tu mamá, pero que alguna vez han recibido alguna palabra fea. Fea es fea, complicada. Bueno, les cuento, este mensaje no es para ustedes, porque, bueno, si recibiste una mala palabra, quedás excusada de ser líder. No. Perdón. Menos mal que soy la última, nadie más va a usar este micrófono. Después lo limpian. Dios es mucho más grande que las palabras que hayamos recibido. Dios es mucho más grande. No, de pie por favor las que recibieron una mala palabra. Mala palabra no es eso, es una... No, una mala palabra es una palabra de maldición. Y tampoco es, ay, porque ahora... No, es una palabra maldicha. Dios es más grande que cualquier palabra que te hayan dicho que no viniera de la mano de Dios. Cualquier palabra, no importa cuán fuerte y mala haya sido, nunca es más grande y más fuerte que la palabra que Dios tiene para nosotras. Ustedes hace horas están recibiendo palabras que las invitan a tomar el lugar que Dios las puso. ¿Sí o no? ¿Y por qué estamos hablando de esto ahora terminando? Porque el diablo va a tratar de robarnos lo que Dios nos estuvo dando durante todo el día. Y nosotros no se lo vamos a permitir. No vamos a dejar que nada ni nadie ni ninguna palabra me robe lo que Dios estuvo poniendo durante todo el día. Cuando dejamos que nuestra historia nos defina, nos perdemos las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. No sé ustedes, pero yo viví años en función de palabras horribles que me habían dicho. Horribles es horribles. Y viví una adolescencia fea, aún siendo hija de pastor y yendo a la iglesia todos los domingos. Fea, fea. No me drogué, no fui a bailar, no fumé, pero tenía una angustia adentro mío que yo no podía liderar ni siquiera mi propia vida. Entonces, durante todo mi secundario, yo no fui líder en el lugar que estaba. Es más, yo sufría bullying por ser hija de pastor y no pude liderar porque no podía liderar mi vida, porque creía que las palabras que habían soltado gritaban más fuerte que la de Dios. Y un día me desperté. ¿Vieron cuando está la historia del hijo pródigo, dijo, volviendo en sí? Eso es despertarse, volver en sí.
¿Qué está tratando de hacer hoy Dios desde las 9:30 de la mañana? Volvernos en sí, despertarnos de lo que tenemos que hacer. Y en este caso las mujeres, porque somos mujeres la mayoría, y también para los varones que están, porque fuimos hechos para trabajar codo a codo. Pero nos tenemos que despertar y entender que lo que dijeron otras personas malos sobre nuestra vida no nos define. Y que si hasta acá me defino en el nombre de Jesús, yo tengo la autoridad en Cristo para romperlo. Se pueden sentar. Y entonces tenemos a Isaacar, que dice que era líder de líderes, porque si era la tribu de Isaacar y los que aportaba Isaacar eran líderes, entonces Isaacar era líder de líderes, lo que todos apetecemos ser, un formador de líderes. Pero entonces uno mira la historia y dice, ¿cómo es que Isaacar logró ser líder de líderes con semejante palabra dada por Jacob, que era su papá? Vayamos a Deuteronomio 33. Está ahora Moisés a punto de partir, a punto de morir, y entonces llama a los que lideraban o los jefes de cada tribu, entre los que estaba Isaacar. Y le dice, tú, Isaacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte. Allí se sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¿Qué le está diciendo? Próspero, justo, y que no solo iba a ser próspero él, sino que el resto iba a venir a tomar de lo que él tenía. Palabra de bendición. Entonces ahí lo tenemos a Isaacar, decidiendo bajo qué palabra va a caminar. ¿La palabra de Jacob o la palabra de Moisés? Y vos esta noche tenés que decidir bajo qué palabra camino. ¿La que me dijeron un montón de veces que menosprecia mi vida? ¿O la que escuché hoy durante todo el día que dice que yo en Cristo soy más que vencedor, que puedo recibir lo que las mujeres, que son un referente en la Biblia, tenían y que es mío? ¿Con qué me voy a quedar? ¿Qué decido? Define mi vida. ¿Cuál es la palabra que está sobre mi vida y por la que yo camino? ¿Y por qué les dije que Jocabed era la mujer estratégica que íbamos a repetir esta noche? Y no voy a volver a explicarles lo que enseñó la pastora de manera magistral, pero Jocabed fue estratégica. Estratégica. Dice que cuando Jocabed y Amram, que eran los papás de Moisés, lo vieron al nacer, lo vieron hermoso. Y entonces dije, bueno, todos los papás vemos hermosos a nuestros hijos. ¿O no? Sobre todo al nacer. Después cuando son grandes y peludos ya es más difícil, pero cuando nace entonces, ¡ah, no! Pero entonces fui al original, porque dije, ¿qué quiere decir esta expresión? La expresión es, vieron más allá de lo que se podía ver. Vieron más allá de lo que se podía ver. Y entonces entendieron que tenían una responsabilidad. ¿Vieron toda la historia? No. Pero sabían que a ellos les tocaba en ese tiempo ser estratégicos. Y entonces recién nos mostraron, ¿no? La canastita. Yo creo que era un poco más grande, porque si no era un bebé prematuro, un poquito más grande. Pero había que ser estratégico. ¿O ustedes creen que le salió de una?
No, yo ahora igual estoy agregando, no está en el pasaje esto, no, la pastora Marisa enseñó, no. Estoy agregando, estoy haciendo una novela. Tienen que haber agarrado al Moisés, haber probado. Tienen que haber probado con la brea cuál era la que servía. Tienen que haber ido al río a ver las corrientes. ¿Cuántos han estado en un río y saben que la corriente de la mañana no es la misma que de la tarde? Cambia la corriente. Tienen que haber averiguado a qué hora se bañaba la hija del faraón, dónde se bañaba, cuál era el lugar estratégico para que Miriam estuviera justo en el momento que la hija del faraón preguntara cómo lo iba a cuidar. ¿Tenían toda la historia? No, pero sí sabían que entre sus manos tenían una responsabilidad. Y había que ser estratégico en el momento que les tocaba para que nosotros hoy, miles de años después, pudiéramos hablar de la tribu de Isaacar en una historia que empieza con Jocabed y Amram, dos papás estratégicos, entendidos en los tiempos, que sabían lo que había que hacer y lo hicieron. Después, por supuesto, en el medio se atoró la historia, pero Moisés la volvió a corregir. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jocabed y Amram no hubiesen sido estratégicos? Hoy no tendríamos tribu de Isaacar, porque Isaacar hubiese escuchado solamente a Jacob y no hubiésemos tenido una palabra de Moisés que cambiara la historia. Vos y yo, no importa la edad que tengas 20 o tengas algunos más, ni a palo les voy a decir mi edad. Igual estoy espléndida. Muy bien, muy bien. Eso es estar en una reunión de mujeres. Los varones no hubiesen aplaudido porque no entienden nada. Nosotras sí. Nosotras fuimos llamadas a ser tribu de Isaacar. Pero también fuimos llamadas a ser Jocabed y Amram. Ver lo que todavía no se ve, sea con nuestros hijos, sea en nuestra casa, sea con la gente que lideramos. ¿Para qué? Para que mañana a la generación de Isaacar que viene detrás nuestro le vaya mejor. Pero entonces yo tengo que ser estratégica, intencional y sabia en el tiempo que me toca. Y cuando hablamos de generación, no estamos hablando de edad, estamos hablando de gente que está viviendo en el mismo tiempo, tenga 20 o un poco más. ¿Quién hay de menos de 20? Bueno, un rayo les caerá del cielo. No. Por favor. Perdón, chicas, me salió en la naturaleza. ¿Cuántas hay menos de 20? De pie. Tal vez las mirás, vos que tenés 50, y decís, a ella les toca, yo ya hice lo que me tocaba a mí. Ellas están en crudo todavía. ¿Cuántas hay de más de 50? Con mucha honra nos ponemos de pie. No, las de 20 queden paradas. Muy bien, claro. Estamos en una generación, en este tiempo, que menosprecia a los de 20 y menosprecia a los de 50. Y Dios nos propone trabajar juntas porque no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una generación que tiene que hacer y liderar de la manera correcta como Dios quiere. ¿Para qué? Para que se active todo lo que se estuvo diciendo en la plataforma.
Así que les voy a pedir que se pongan, yo les prometí que iba a ser corta, miren, todas de pie, ahora sí todas de pie, en serio. Las invito a las que están arriba, si se animan a bajar. Bajen, bajen, porfi. Bajen y súmense a las que están abajo. Les voy a pedir que cierren los pasillos. Digamos, que se junten y cierren los pasillos. ¿Se entiende, no? Que cierren los pasillos, que se junten. Chicas, si la que tiene al lado no tiene un perfume tan grato como estaba diciendo la pastora, es el mismo perfume que tenés vos, que estás desde las 9:30 de la mañana. En este momento tenemos todas el mismo aroma. Cierren los pasillos, porfi. Cierren, júntense. 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 Las quiero a todas como acá, en el medio. No acá en la plataforma, en el medio. Júntense, si la otra no te entiende, agarrala de las mechas, traela. Decirle, ¿qué haces ahí patando moscas? Venite para acá. Ahí está, ahí me van entendiendo. Muy bien, muy bien. Júntense, apretense. Las de arriba se suman, nos apretamos. Y te invito a que no te agarres de la mano, sino que te agarres de los brazos. Ahí está. Nadie suelto. Nadie suelto. Si estás bajando, te sumas al ejército. Veo ahí un pasillo sin... Hágame caso. Que me sale la maestra de adentro. Chicas, cierren los pasillos. Cierren los pasillos. Cierren los pasillos. No sean desobedientes. Para cerrar los pasillos, las que están afuera tienen que meterse para adentro, porque si no es imposible. Entonces, todo está, la de atrás, vénganse para el medio. Vamos. Dice la Biblia que fuimos llamados a ser un ejército. Entonces, no vamos a volver a ministrar lo que se ministró en la palabra anterior. Digamos, lo que te ministraron en la palabra anterior ya es tuyo. No hace falta que yo vuelva, Señor, danos un espíritu de valor. Ya está. Ya está, ya lo recibiste, ya lo ministraron, no, digamos, ya está. Lo que el Señor me dio no me lo va a sacar nadie, así que lo que recibiste hace un ratito ya es tuyo. Ahora lo que vamos a hacer es intencional en las declaraciones que vamos a hacer. Fuimos llamados a ser un ejército. ¿Por qué te digo que te tomes de los brazos así? Porque cuando vos estás de la mano, esa unión es muy fácil de romper. Ya que están ahí, vengan, porque las veo con ganas de subir a la plataforma y que las exponga. Muy bien, vénganse para acá. Agárrense las manos. Vení, tecladista, mi corazón. Venga para acá. No, de la mano, pónganse. No, con las dos no vale. Ya hizo trampa. Pero ahora agárrense de los brazos, así como están ellas. Esto ya es tendría que morderlas y no lo voy a hacer porque está mal. Pero esto es muy difícil de romper. Porque aparte fuimos dotados con un escudo y una espada. Entonces, cuando yo estoy así, mi escudo la protege a ella, aparte de protegerme a mí. Y ella con su espada no solo pelea por ella, sino que pelea por mí. Ahora, si mi escudo se suma al de ella y al de ella, y mi espada se suma,
Imagínense si tomáramos conciencia que fuimos llamados a ser la tribu de Isaacar y encima entendiéramos que tenemos una espada y un escudo. ¿Quién podría contra nosotros? ¡Nadie! Si van a hacer para la gloria de Dios lo hacemos con todo. No nos quedamos a medias, porque el Rey de Reyes se merece todos nuestros gritos, zapateo, todo lo que se nos ocurra. Ahora, cuando la tierra no tiembla, es porque el ejército no está caminando. No me hagan trampa, no me spoileen porque yo no dije nada todavía. ¡Qué bravas son, eh! Vamos a poner a prueba un nombre. Ezequiel, ya que estás ahí, estás acá justo en el foco. Zapatea, chiquito. Y zapatea como si estuviera bailando malambo. Zapatea. No, tendrían que haberlo visto. No, zapatea. ¿Escuchan? Pero a ver, ese empezá. ¿Y el resto? Si nos sumamos. Suena diferente, ¿no? El lunes, cuando vos vayas a tu trabajo, no va a ir todo este ejército con vos. Pero resulta que va a ir todo este ejército con vos. No va a ir en el cuerpo, pero va a ir en lo espiritual. Fuimos llamados a ser un ejército, un solo cuerpo. No fuimos llamados a ser varios. El problema es cuando estamos tan sumergidos en las palabras que nos dijeron que dejamos de zapatear. Y entonces deja de zapatear ella, ese, yo, la pastora Vero. Y entonces dejamos de hacer temblar la tierra. Hace muchos años mi esposo vivía en la Patagonia y trabajaba en una estancia. Y entonces, trabajaba con las ovejas. Y un día estaba recansado y se quedó dormido en el redil. Y el rebaño estaba pastando. Y en un momento, él empezó a sentir literalmente que la tierra temblaba. Se despertó y cuando miró, era todo el rebaño junto, viniendo corriendo. Y él me dice, nunca en mi vida corrí tan rápido como ese día. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la comparación que Dios hace de nosotros con las ovejas es para el animal, ustedes saben, ¿no?, que la oveja es el animal casi más tonto que hay. Dios nos ama con todo el corazón, pero que si se da vuelta no sabe cómo volver a darse vuelta, que hay que esquilarlo porque si no se muere. Pero ¿cuál es la característica? Que tal vez solo no das 2 pesos, pero cuando está el rebaño todo junto, siendo los líderes que debemos hacer, hacemos temblar la tierra. Si zapateamos juntos. Entonces, tenemos la responsabilidad de sanarnos, de redimir nuestra historia, de escuchar las palabras de los Moisés, y hoy Dios te puso un montón de Moisés acá en la plataforma, que dicen palabras de bien. La Biblia dice que Dios siempre tiene palabras de bien para nosotros. Así que cada vez que participás de un culto y escuchás un sermón que te desafía, es un Moisés hablándote, que tiene en Cristo la capacidad de desarticular
palabras de Jacob que hayan llegado a tu vida. Cuando hacemos eso, entonces somos la tribu de Isaacar, somos entendidos en los tiempos, le podemos contar a otros lo que Cristo hace cuando viene a nuestra vida y zapateamos juntos y hacemos temblar la tierra y el resto va a querer lo que nosotros tenemos y entonces vamos a ver nuestras casas, nuestros barrios, la ciudad, nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio transformados. Esto es de adentro hacia afuera, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no estamos hablando de perfección, porque entonces ninguno de nosotros calificaría. Estamos hablando de búsqueda y de ser intencionales y ser estratégicos. Mis tiempos de intimidad con Dios todos los días es todos los días. Yo oro mientras voy manejando. Bueno, orá con los ojos abiertos primero, porque si no, llegás al Padre en un minuto. Pero no puede ser tu tiempo de intimidad, porque en el tiempo de intimidad yo necesito hablar y necesito escuchar. Tiempos de lectura de la Biblia todos los días. Tiempos de estar informado de qué pasa en mi ciudad, en mi país, para saber qué orar, porque si no estamos tirando tiros por todos lados y no le pegamos a una. Eso es ser entendidos en los tiempos, que saben lo que hay que hacer. Nosotros necesitamos que el reino baje a la tierra, porque la tierra está necesitando el reino de Dios a gritos. No sé si se dan cuenta, la gente está enojada, está triste, está desesperanzada. ¿Dónde lo va a encontrar si no lo encuentra acá? No tiene que ver con quién está sentado en el sillón de Rivadavia. Tiene que ver con la iglesia latiendo y caminando y siendo un ejército que llena todos los espacios con la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser esa tribu de Isaacar. Tengas 20 o tengas 57, y finalmente se las dije, que transforma la tierra y que zapatea, junta, y que entonces el resto la ve y quiere lo que nosotros tenemos. Así que te vuelvo a invitar que te pongas y cierres los ojos. Y nuestra oración esta noche no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el zapateo. Y vos dirías, esta es una forma muy loca de orar. Sí, igual no importa. Vamos a hacer lo que Dios dice. Y te invito que cuando estés listo para zapatear, no como un juego, sino como una declaración, a mí me encontrás zapateando y moviendo la tierra para que el cielo baje y lo llene todo, en todo, y en lo que a mí me corresponde, llenes cada lugar, usándome a mí, cuando voy caminando por mi ciudad, cuando voy caminando por mi barrio, cuando voy a mi trabajo, cuando voy a mi estudio, en mi casa, porque me vas a encontrar soltando palabras de bendición en el nombre de Jesús. Cuando estás lista, empezás a zapatear.